paradise. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never an honest word. That was when I ruled the world. Doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become, and revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word. Hola amigos de Infórmate Serena, ¿cómo están? Muy buenas noches, damos comienzo este día jueves 15 de julio del año 2021 a nuestro programa Todos Somos Abogados, junto a la presencia de Consuelo, de Jorge, de nuestro invitado el día de hoy, Juan Pablo Segovia Flores, por su madre, que yo la conozco, entonces también es importante recalcarlo. Oye, Consuelo, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola. En este día? Bien, súper bien, contenta con Juan Pablo, nuestro invitado de honor hoy, y esperando que tengamos un lindo programa. Muy lindo, ¿qué más tenemos para hoy? Jorge, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola Carlitos, hola Consuelo, hola Juan Pablo. Amigos en sus casas, tengan la más cordial de las bienvenidas a Todos Somos Abogados. Ya llevamos varios capítulos y una vez más tenemos un invitado de lujo esta noche, y también vamos a estar conversando sobre importantes temas que a todos nos interesan. Carlos. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Hola Carlos, Consuelo, Jorge, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias primero que todo por la invitación a participar en este espacio, así que con toda la disposición para poder conversar y ahí contarle un poquito en qué estoy en este momento y cuál es la información que les quiero compartir. Muchas gracias, Juan Pablo. Ya lo vamos a presentar como corresponde a Juan Pablo y le vamos a contar también a todas las personas por qué es tan importante que conozcan en qué trabaja Juan Pablo, ¿ah? Pero, oye, yo también quiero invitarlo a que ustedes puedan ver una cosa. Esto es una novedad, ni Consuelo ni Jorge lo sabían, ¿ah? Pero yo igual lo voy a mostrar, ¿ah? Infórmate Serena se ha asociado junto a una plataforma que se llama El Norte. Es una plataforma noticiosa, informativa, que también yo creo que es importante que la gente vaya y la pueda conocer, ¿ah? Se entregan noticias regionales y es bastante buena, ¿ah? Así que para que también la comiencen a ver y no solamente sean los medios locales nomás, y tienen otro medio para poder ver también información relevante desde un punto de vista periodístico, como es elnorte.cl, ¿ya? Así que para que también lo puedan tener presente al momento de poder informarse. Oye, Jorge, hoy vamos a hablar de un abogado histórico que es muy relevante porque es el creador de nuestro Código Civil.
y él es don Andrés Bello. A ver, Jorge, cuéntanos un poquito de este abogado histórico a todas las personas que nos siguen en esta noche. Así es, Carlos. La verdad es que la figura de Andrés Bello es una figura señera dentro de lo que es el humanismo latinoamericano. Es la figura intelectual del siglo XIX dentro de lo que fue el contexto, ¿verdad?, de la independencia, de la república, justamente de este lado del mundo. Y hay mucho que decir sobre Andrés Bello. Andrés Bello, en su origen, es venezolano, nació en Caracas el 29 de noviembre del año 1781 y proviene de una familia de inmigrantes canarios. Su padre fue Bartolomé Bello, abogado de la Audiencia de Caracas, madre doña Ana Antonia López. La verdad es que desde muy pequeño él demostró facilidad, primeramente para leer, ¿no es cierto? Aprendió a leer muy, muy pequeño y a su vez también desarrolló mucha habilidad para aprender idiomas. Aprendió latín en el Colegio Seminario de Santa Rosa y luego ya cursa la carrera de filosofía, ¿verdad?, alcanzando el grado de bachiller en artes en la Real y Pontificia Universidad de Caracas. Y además de esto, aprende por su propia cuenta el idioma inglés y francés. Y esto le iba a servir muchísimo posteriormente en su vida para relacionarse en diversas áreas. Posteriormente también inicia sus estudios de Derecho, y aquí hay un punto bastante interesante en la vida de Andrés Bello, porque siendo su padre abogado, precisamente, Andrés Bello nunca se titula como abogado. Si bien estudia Derecho, a petición expresa de su padre, no se titula nunca, no se convierte en abogado, básicamente porque la carrera el ejercicio de la profesión de abogado en dicha época no gozaba de buen prestigio y tenía un futuro bastante incierto. Era de un desempeño muy incierto en la época, y a petición expresa del padre de Bello, si bien estudia Derecho, no termina ejerciendo la profesión y tampoco titulándose. Y en paralelo a esto, además, inicia también sus estudios de medicina. Y ya entrando en lo que fue su carrera, ¿no es cierto?, en la vida pública, que estuvo ligada a la parte política y a la parte académica, en junio del año 1810 fue agregado en la misión diplomática que envió Venezuela ante el gobierno británico y queda en Londres, ¿no es cierto?, al declararse la independencia de Venezuela en 1811. Y en el periodo justamente de la reconquista española en Venezuela, él permanece en el exilio entre los años 1812 y 1822 y no desempeña en realidad un solo trabajo estable, sino que allí va haciendo distintas labores, como por ejemplo transcribir los manuscritos de Jeremías Bentham y dando clases de francés y de español. Y es en esa ciudad donde toma contacto con las ideas justamente independentistas de la mano de su coterráneo, ¿verdad?, su compatriota Francisco de Miranda, el precursor de la independencia en Latinoamérica. Ya en lo que respecta a su relación con Chile, llega a nuestro país junto a su familia el 25 de junio de 1829, al finalizar prácticamente el periodo que se suele denominar históricamente como la anarquía, y allí se desempeña en distintas labores. El 13 de julio de 1829 fue nominado como oficial mayor del Ministerio de Hacienda, aunque en definitiva se desempeña más bien en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se le encomienda también en el año 1830 la redacción de la sección de extranjera y cultural del periódico oficial de aquella época, El Araucano. Y en 1832, cuando ya era un eminente hombre de letras, ¿verdad?, tenía bastante fama, se le concede la nacionalidad chilena por ley, y además ese mismo año se integra a lo que fue la Junta de Educación, que determinaba precisamente los programas a impartir en las distintas escuelas y colegios de nuestro país. En 1837 fue designado senador y fue reelecto también en 2 periodos sucesivos, y en el año 1840 ocurre justamente lo que tú comentabas, Carlos, respecto a ser nominado dentro de la comisión de parlamentarios que iba a tener en sus manos la redacción de un código civil para Chile. Al fallecer Regaña, el otro parlamentario a cargo, termina siendo él el único comisionado para concluir prácticamente la redacción. Y en 1842 se funda la Universidad de Chile, y al año siguiente es nombrado precisamente Andrés Bello como primer rector, cargo que ejerció hasta el final de sus días, y asimismo nombrado como miembro de la Facultad de Leyes y Humanidades. Andrés Bello fallece el 15 de octubre de 1865, tuvo una prolífica vida intelectual, mucha producción en el área de la literatura, en el área del derecho también,
Bueno, ya su muerte fue motivo de duelo nacional. Como alguien dijo por ahí, es el más chileno de los extranjeros. Y si tuviésemos que, para cerrar este comentario, dar un resumen de cuáles fueron sus mayores legados para Chile, por una parte, dar la configuración y esa fisonomía propia, esa doctrina de la Universidad de Chile, la labor también de preservar la lengua castellana a través de su obra gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, y desde el punto de vista del derecho, que es lo que a nosotros nos concierne, por supuesto, la obra redactora del Código Civil y también haber sido el primer tratadista de Derecho Internacional Público en lengua española. Esa fue más o menos la vida de Andrés Bello López. Carlos. Sí, Andrés de Jesús María y José Bello López era su nombre completo. Nació en Caracas el 29 de noviembre de 1781. Murió en Santiago el 15 de octubre de 1865. Este intelectual, escritor, especialista en derecho y político conservador, senador por Santiago entre 1837 y 1864 por 3 periodos consecutivos, fundador de la Universidad de Chile y su primer rector entre 1842 y 1845. Redactor del Código Civil chileno. La fotografía y la descripción la encontramos en dcn.cl y este es el abogado histórico que quisimos compartir durante la presente semana. Así que gracias, Jorge, por este abogado de la semana, y ahora nos corresponde presentar, como bien digo, como corresponde, ¿no?, a nuestro abogado invitado el día de hoy. Él es Juan Pablo Segovia Flores. Él es abogado de la Universidad Católica del Norte y hoy en día trabaja como abogado coordinador en la CAJ o Corporación de Asistencia Judicial La Serena, y es jefe del programa Mi Abogado, que él nos va a comentar. Hoy nosotros lo quisimos invitar porque nuestro tema dice relación con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, Juan Pablo, desde ahí la pregunta que surge, y la primera, es ¿qué es una vulneración a un niño, una niña o una adolescente, y desde qué rango de edad pudiéramos nosotros hablar de que existe esta vulneración? Cuéntanos un poquito y también cuéntale a la gente. Bueno, gracias, Carlos, nuevamente, y reitero el agradecimiento por la invitación. Y en relación a lo que me preguntas, obviamente que para efectos de dar una respuesta bien contextualizada hay que entender primero que desde un tiempo hasta esta parte, y básicamente del momento en que se consagra la Convención sobre Derechos del Niño en 1989 y que fue ratificada por nuestro país en 1990, cambia el paradigma en cuanto a cómo se entiende a un niño adolescente. Antes, claramente, y todos lo sabemos, se veía al niño adolescente como un objeto de tutela de parte del Estado, atendiendo a una situación irregular que podían encontrarse. No obstante, con el advenimiento de la Convención se entiende que niños y adolescentes son sujetos de derecho y titulares de los mismos. Por tanto, los estados que son parte de la Convención y la han ratificado tienen el deber de garantizarlos en sus distintos ámbitos, teniendo como base el respeto al interés superior del niño. En ese sentido, y teniendo en cuenta esta calidad de sujeto de derecho, ser titular de todos los derechos fundamentales que se le reconocen a toda persona, y particularmente todos aquellos que en su calidad de niño y adolescente se establecen en instrumentos especiales de derecho internacional, se puede entender como un concepto de vulneración, dicho en términos bastante sencillos, como toda transgresión a cualquier otro derecho de niño y adolescente reconocido o garantizado por la Convención sobre los Derechos del Niño, que puedan constituir o no delitos según sea la legislación nacional de que se trate. Oye, Juan Pablo, tú ahí señalaste recién y hablaste del interés superior del niño. Oye, esa es una palabra que se utiliza muchísimo y que a lo mejor la gente no sabe. Tú algo esbozaste y dijiste viene de una convención suscrita por Chile, pero al final, ¿qué es el interés superior del niño? ¿Por qué siempre hablamos de esto? El interés superior del niño difícilmente puede establecer o darse un concepto muy preciso de lo que se trata, por cuanto esta idea, más bien dicha, importa una serie de factores que van a ser determinantes según se trate del niño en particular. O sea,
podemos hablar de niños en su individualidad, de grupos de niños, de la generalidad de los niños y adolescentes, y siempre lo que se buscará a través de esta idea, de este concepto, que se entiende en una triple figura como derecho sustantivo, como norma interpretativa, como regla de procedimiento. Lo que se busca es velar por el respeto el máximo posible de todo y cada uno de los derechos que el ordenamiento reconoce a cada niño y adolescente, mira a velar por su vida, su integridad, su supervivencia, su desarrollo, la no discriminación, el respeto a su derecho a ser oído y a su autonomía progresiva, entre otros factores. Y va a depender claramente de cada circunstancia. No podemos establecer una regla única para todos los niños y niñas que no vaya a tener variaciones. Va a variar de acuerdo a las circunstancias particulares de cada uno, al contexto en el que se encuentra, contextos socioeconómicos, entorno histórico, social, un montón de factores que van a tener que tenerse en cuenta a la hora de que el tribunal, que en su momento conocerá algún proceso, o eventualmente, o cualquier autoridad, institución o persona, a todos nos incumbe poder respetar este principio rector, tener en cuenta cada uno de los variables, los factores, las distintas consideraciones que confluyan a un caso concreto. Juan Pablo, mira, para aterrizar un poco más el concepto de vulneraciones contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿cuál podrías decir tú o cuáles son las más comunes que generalmente se cometen, y también de quién suelen provenir estas vulneraciones en la práctica? Las vulneraciones de los derechos, como bien mencionábamos, que la transgresión de cualquiera de estos derechos pueden ser de las más distintas gamas. Una vulneración puede partir por maltrato físico, por ejemplo, que de hecho en nuestro país tenemos desde hace poco tipificado el delito de maltrato relevante y trato degradante, la ley 21.013. Vulneración en la esfera de la sexualidad, que son, yo creo que lo que más comúnmente se suele escuchar, víctimas de abuso, violación o toda esta serie de delitos que se mueven en ese contexto. La misma situación que se puede estar dando mucho ahora, la vulneración al verse un niño y adolescente privado de su derecho a la escolarización. En sí, son muchas las posibles vulneraciones que se pueden ver afectados un niño y adolescente, y de quién pueden venir, de todos. O sea, todos podemos ser potenciales vulneradores, pues, desde el entorno familiar, desde el colegio, la sociedad en general, el Estado mismo puede ser vulnerador a través de sus distintos organismos al no otorgar las prestaciones o garantizar los derechos como corresponde. No sé, por citar un ejemplo, un niño o un adolescente que no recibe una atención de salud oportuna y adecuada, ya eso es constitutivo de una vulneración de su derecho. Por contrapartida, Juan Pablo, ¿quién debiese velar principalmente por la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a este escenario? Porque la verdad es que son sujetos de derecho, pero que suelen estar bastante... ¿Quiénes serían los garantes en este caso de los derechos de los niños? En primer término, la familia es quien dentro de esta como triple línea de cogarante de los derechos de los niños y adolescentes. En primer término, la familia, por cuanto es el núcleo donde se desenvuelve este niño, quien debiese brindar todas las garantías de protección para el bienestar del niño y adolescente. La sociedad en general, ahí involucramos las instituciones, los colegios, las organizaciones de la sociedad civil, una serie de instituciones, agrupaciones que van operando y buscan también garantizar estos derechos, y en general y en último término el Estado como garante principal de los derechos fundamentales de todos y cada uno de sus miembros. Juan Pablo, dentro de lo que nos estaba comentando Carlos en tu presentación, nos hablaba de un programa que se llama Mi Abogado, que tengo entendido que depende de la Corporación de Asistencia Judicial. ¿Nos podrías contar un poquito en qué consiste ese programa, Mi Abogado? Sí, perfecto. Con mucho gusto lo comento, porque es lo que en este momento me tiene dedicado 100% y con mucho entusiasmo. El programa de Mi Abogado es un programa que depende tanto de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y en convenios de colaboración con las distintas corporaciones de asistencia judicial que existen a lo largo del país. Este programa se instaura en Chile en el año 2017,
estableciéndose en las 4 regiones que se sientan las distintas corporaciones de ciencia judicial, hasta llegar el año 2020 a situarse en todas las regiones del país, incluyendo la región de Coquimbo, que en el mes de octubre del año pasado se comenzó a operar. Este programa, llamado Mi Abogado, pero el nombre más en específico es Programa de Representación Jurídica Especializada de Niños y Niñas y Adolescentes en modalidad de cuidado alternativo. Lo que busca esta oferta, que constituye una respuesta del Estado de Chile a las distintas observaciones que le hizo el Comité de los Derechos del Niño ante la serie de infracciones y vulneraciones a los derechos de los niños y adolescentes que se evidenciaron por dicha instancia internacional. Obedece a esta política pública que busca mejorar los estándares de defensa o de representación jurídica de niños y niñas y adolescentes a través del otorgamiento de un curador ad litem apoyado por un equipo interdisciplinario, de modo tal de que pueda velar por el resguardo de los derechos de los niños y adolescentes que se encuentran en este caso fundamentalmente privados de su derecho a vivir en familia, los niños que se encuentran en la residencia de protección o en las familias de acogida, buscando resguardar y garantizar el ejercicio de sus derechos, fundamentalmente el derecho a vivir en familia, restituir su derecho a vivir en familia. Esa es un poco la labor que nosotros como curadores de ITEM tenemos que desarrollar, y insisto, es una oferta que viene a mejorar, y lo que busca es mejorar los estándares de defensa de representación de los niños ante los tribunales y ante quien corresponde. Juan Pablo, tú hablaste de un término ahí, dijiste curador ad litem. Eso que para nosotros es conocido, ¿pudieras contarle a la gente qué significa esa palabra y en términos prácticos qué es? Bien en sencillo decir que el curador ad litem es el abogado que representa al niño, niña y adolescente en un proceso, así como todas las partes que intervienen en un proceso que se sigue ante un tribunal tienen por en general de los casos un abogado que representa y defiende sus intereses y derechos. En este caso el niño también lo debe tener. Tiene la posibilidad de hacer efectiva su garantía al debido proceso y hacer las peticiones que correspondan, y en definitiva poder concretar su derecho a ser oído de una manera efectiva ante el tribunal y ante todos los demás intervinientes que participan. Juan Pablo, entonces si nosotros tuviéramos que explicar a la gente, vamos a suponer que hay un problema de maltrato, ¿no es cierto?, por una violencia. El papá y la mamá le pegaban al hijo, ¿ya?, porque se portaba mal, porque no hacía las tareas, ¿ya? Entonces, hay un tercero que puede ser una tía que hace la denuncia por este maltrato, ¿no es cierto?, mantenido en el tiempo porque le pegaban. ¿Qué es lo que ocurre? Lo llevan al tribunal, ¿no es cierto?, y el padre va a tener su abogado, la madre va a tener su abogada, y en este caso ustedes representarían al niño. ¿Eso es? La figura del curador es esa. En este caso, para el caso que nos plantea como ejemplo, nosotros no entraríamos en esa figura por la población objetivo que tenemos, pero para el ejemplo en concreto sí, el curador va a ser quien va a representar al niño, niña o al adolescente en ese proceso, y va a ser quien va a conducir las peticiones que el mismo niño o niña quiera formular ante el tribunal y dar cuenta de la opinión del mismo. Juan Pablo, porque dijiste, este niño no calzaría. ¿En qué caso calzaría para que ustedes lo pudieran representar? Como mencioné, el programa Mi Abogado tiene en este momento, porque ya se viene un poco una modificación en un tiempo más, pero en este momento, y cómo fue ideado el programa, es asumir la representación de los niños, niñas y adolescentes que están privados de su derecho a vivir en familia. Básicamente todos aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran ingresados en las residencias de protección del Servicio Nacional de Menores, CENAME, y aquellos que están también bajo otra modalidad, que son los programas de familia de acogida especializada, los FAE que se denominan, que son efectivamente niños y niñas que no están con su familia de origen, están a cargo de una familia extensa o una familia externa, y que evidentemente este programa busca también representar los intereses. O sea, al final estamos hablando de situaciones graves. Las vulneraciones más graves que puedan existir en relación a niños y niñas y adolescentes. ¿Desde cuándo, Juan Pablo, existe esta institución? Como mencioné hace un momento, el programa como tal a nivel nacional existe desde el año 2017, y en particular en la región de Coquimbo a contar de octubre, el 1 de octubre del año 2020, con cobertura para toda la región de Coquimbo. Y antiguamente,
¿Qué pasaba con este vacío que ustedes están absorbiendo ahora? ¿Qué pasaba antes? Bueno, hasta hace un buen tiempo atrás, ni tanto tiempo atrás, la figura del curador prácticamente no existía. La ley de tribunales de familia, la ley 1968, viene en establecer en el artículo 19 la figura del curador al ítem de una forma más concreta. Y siempre este rol lo han cumplido los abogados que desempeñan las corporaciones de asistencia judicial, en el mismo Servicio Nacional de Menores, las OPD u otras instituciones que O antiguamente también era abogado al turno, ¿no? Turno también. también. También Pero te en imponían general, aquella- en general el desempeño que de buenos términos, de buena voluntad también han hecho siempre todos los colegas mencionados, no era su única labor, era entre otras tantas. Sabemos la labor que tienen los colegas que trabajan en las cajas. Entonces, la posibilidad de vincularse directamente con el niño o niña de manera más presencial y constante es bastante poca. Entonces, la curaduría se pasaba a ser una cuestión meramente formal. Lo que busca este programa es que el abogado o la abogada tenga una vinculación estrecha, constante, permanente, directa con el niño, con la niña, y apoyado siempre por una dupla psicosocial que también le está dando un sustento mucho más amplio y una visión más interdisciplinaria a todo el fenómeno, de modo tal de poder sustentar peticiones que sean más adecuadas a las necesidades efectivas del niño. Juan Pablo, tú recién mencionabas que ya pronto vienen modificaciones en el programa Mi Abogado. Respecto a lo que ha sido el desempeño hasta ahora y en base a eso que tú nos comentabas, ¿cuáles dirías tú que pueden ser las proyecciones en el tiempo que podría tener el programa Mi Abogado? A ver, en general, hasta el momento, desde que se implementó el programa a nivel regional, y lo voy a decir desde la experiencia que hemos tenido nosotros, la acogida fue súper positiva de parte, sobre todo, de las magistraturas, de los distintos juzgados de familia y en general de toda la red que se vincula con materia de infancia en cuanto a la red proteccional. Pero evidentemente nosotros, y solamente para decirlo en términos numéricos, tenemos una cantidad de plazas asignadas de 252 niños y adolescentes que pudiésemos nosotros asumir la representación de acuerdo a las cargas de trabajo que se le pueden asignar a cada uno de los abogados y a la dupla psicosocial. Pero hay que tener en cuenta que el universo solamente de niños sujetos a alguna modalidad de cuidado alternativo en la región, entre niños en residencia y niños en programas de familia acogida, son alrededor de 600. Entonces claramente quedamos muy cortos. La idea es, ojalá que esto se aumente en esta población. Eso lógicamente va a una cuestión de tipo presupuestario, que claramente en estos tiempos es bastante difícil que se pueda así disponer. No obstante eso, como viene en cambio en la institucionalidad en materia de infancia, que es la entrada en vigencia de la ley 21.302, que va a traer el nuevo servicio de protección especializada e integral a infancia y adolescencia, el servicio Mejor Niñez, con lo cual el Servicio Nacional de Menores deja de existir. Van a haber cambios en cuanto a la representación jurídica niña adolescente que venía vinculado con Sename, de modo tal de que muchas de esas representaciones van a pasar a nosotros, ampliándose las dotaciones también de nuestro equipo, lo cual para nosotros es un anhelo bastante grande por cuanto a la carga que se puede tener de trabajo es alta, y considerando la dedicación que se le hace a Juan Pablo, ¿y cuánta gente trabaja en el programa que tú tienes a cargo? Mi equipo son 10 personas, incluyéndome. 4 abogados curadores más una dupla psicosocial y toda una estructura administrativa que sirve de sustento a la labor de... ¿Y esos 4 abogados viajan por toda la región? Por toda la región. Tenemos cobertura regional. La idea, como mencioné, es siempre tener un despliegue territorial y tener un vínculo permanente. Ojalá una vez al mes o más, si es posible, visitar las residencias de protección que existen a lo largo de toda la región y una entrevista con todos y cada uno de los niños y adolescentes que representan. Oye, harto trabajo para la dupla psicosocial, sí, 250 casos ven ellos, o tienen que tomarlos todos, ¿no? Bastante trabajo que tiene, por eso es lo que mencionaba recién, la necesidad de una ampliación a la dotación. Afortunadamente viene una reestructuración que va a importar que a lo menos baje esa cantidad a 180, igual es harto. O sea, lo bueno que me imagino que hoy en día le ha permitido la tecnología no recorrer la región y poder tener las audiencias vía Zoom, y eso de alguna u otra forma ha hecho que sea mucho más fácil también, ¿o no? Efectivamente, el tema de la comparación de audiencia ha sido bastante más útil en la forma como se está desarrollando ahora, porque incluso por las distintas razones tenemos que comparecer incluso en tribunales de otras regiones.
Así que eso ha favorecido mucho para la distribución de los tiempos, sin perjuicio de lo cual el contacto con los niños o con las niñas se hace sí de forma presencial, por tanto el equipo tiene que desplazarse a las distintas provincias, a Choapa, a Limarí y todo lo que se encuentra aquí en la provincia de Elqui. Juan Pablo, respecto de lo que mencionaste recién, me quedé con una duda. Actualmente, al menos, ¿existe alguna relación de este programa con el Sename o no, de momento? Orgánicamente no, nosotros somos un programa, una institución autónoma, que es la gracia que estemos situados dentro de la orgánica de la Corporación de Asistencia Judicial, que nos da esta independencia, por tanto, en el rol que nos incumbe de representar a los niños y adolescentes, debemos tener y cuidar esa autonomía por cuanto podemos incluso ejercer acciones ante el mismo Estado, en contra del mismo Estado. La relación con el Servicio Nacional de Menores es más bien de tipo la vinculación, el trabajo en red, el trabajo colaborativo, pero no de una vinculación de tipo orgánico. Juan Pablo, y en relación a la experiencia que has tenido, porque nos contabas que recién a partir del año 2020 están ustedes acá en la figura y en el programa de Mi Abogado, ¿cómo tú podrías explicarnos la situación de la vulneración de los derechos actualmente? ¿Qué estadística o qué podrías decirnos finalmente de tu experiencia? Si lo llevamos a números regionales, bordea en general las medidas de protección, o sea, las actuaciones que ha adoptado un tribunal de la jurisdicción en relación a una posible vulneración de derechos de niños y adolescentes en la región, en este momento se encuentran alrededor de las 5.500 causas. Entonces no deja de ser un número importante. Solo mencioné lo que decía en relación con los niños y niñas adolescentes en cuidado alternativo, que al bordear los 600. Claramente son bastante altas, pero más allá de la cantidad es la magnitud de las vulneraciones y las distintas afectaciones que se van produciendo en los niños. Cada vez se van manifestando mucho más compromisos de tipo vinculados con el tema del consumo de droga y alcohol, la afectación a salud mental, la vinculación con situaciones de explotación sexual comercial de niños y adolescentes, lo cual pone un escenario bastante complejo por cuanto son circunstancias que aumentan el riesgo de verse expuesto a hechos mucho más graves. Y lamentablemente la oferta que contamos a nivel regional y en general que permita dar cobertura a ciertas situaciones, sobre todo en temas de salud mental, en cobertura de tratamiento de droga y alcohol, no es muy alto. O sea, solo dar un ejemplo, o sea, a nivel de salud, en la región no contamos con unidades especializadas en psiquiatría que permitan una hospitalización en psiquiatría infanto-adolescente. No tenemos camas psiquiátricas para niños y adolescentes. Recién se proyectan con la llegada de los nuevos hospitales, que es el 2025 más o menos, en general se proyectan alrededor de 30 camas a nivel regional. Entonces, desde ese punto de vista, no existiendo una oferta suficiente, claramente las situaciones se van cronificando y se van exponiendo a los niños a vulneraciones mucho más graves. Juan Pablo, sí. Oye, ahí en relación a los números, señalabas tú 5.500 vulneraciones. Vemos que hay algunas que son bastante graves, por el tema de la droga, ¿no es cierto?, del alcoholismo, el tema sexual, ¿no es cierto? Pero muchas veces los propios niños nos dicen, ¿no es cierto?, oye, te voy a denunciar porque me estás golpeando. De esas de maltrato, así, por golpe, que son como las más comunes, ¿hay bastante o son poquitas esas denuncias por maltrato? ¿Sabes? No, igual hay un número importante, o sea, a lo que este número que menciona, que quizá se ve como una cantidad fría y es lo que se refleja únicamente a nivel de los casos que están judicializados, cuántos otros más no están judicializados y no se aprecian en estas cifras. Pero hay bastante de eso, porque de los que este número es una pirámide, o sea, las vulneraciones las que van de mayor gravedad son las menos en comparación a este total. Pero hay sí bastante de maltrato, y no, como mencionaba hace un rato, no dejemos de tener presente que existe una ley que desde hace pocos años que tipifica este delito, y que mucho también ingresa a través de fiscalía, a través del... O sea, debe haber una cifra negra importante, ¿no? Una cifra negra importante, claramente. Sí. O sea, que el programa Mi Abogado, ¿te parece
poco optimista o tienes esperanza de que podría llegar a mejorar los niveles de vulneración? No, o sea, nosotros como programa, nuestra labor es velar porque se busque disminuir esta situación. Uno ve el panorama que es complejo, a veces, y siendo bien sincero, uno más allá del rol que te corresponde como abogado, como profesionales, y de asumirlo con todo lo que el empeño y toda la capacidad que uno tenga, no deja de ser persona y muchas veces te afectan situaciones que se van produciendo respecto a los niños, pero nuestra tarea es luchar en contra de eso. O sea, como mencioné, si existe una oferta pública, una oferta institucional de parte del Estado mismo que sea deficiente, bueno, nuestra tarea es hacerlo presente y buscar que eso mejore. Si existen políticas o procedimientos inadecuados de parte de quien sea, nuestra tarea es hacerlo presente y buscar que se adopten las medidas que correspondan para que dichas vulneraciones no sigan suscitándose. Oye, Juan Pablo, y desde ahí, porque ya estamos acercándonos al tiempo, pasa volando, Sí. me gustaría preguntarte en tiempos de pandemia. Bueno, ustedes comenzaron en octubre, igual le ha tocado Sí. ver, ya llevan casi 8 meses, 9 meses. ¿Cómo han sido las cifras de vulneración en este periodo? No sé si has tenido la posibilidad de poder analizarlas quizás un poco como Sí, coordinador, en orden a cómo eran antes de la pandemia y ahora. No sé si has tenido esa posibilidad. A ver, ahí hay un tema porque si lo vemos en números como frío, si observamos solamente la cantidad de causas que aparecen y los números que reporta el Centro de Cumplimiento de la Corte de Apelaciones que tienen monitoreo de esta situación, se han mantenido relativamente constantes. O sea, no ha habido un aumento tan significativo. Sí lo ha habido, sí, claramente. Pero ahí está el tema de lo que hablabas tú recién, Carlos. O sea, hay una cifra negra importante. Nosotros lo podemos señalar o ejemplificar en una situación bastante puntual. El hecho que todo se haga ahora vía telemática y que los niños estén en las casas y esta convivencia permanente ha dado cuenta de situaciones a veces de maltrato, de negligencia, de vulneraciones en que nadie la ve. O sea, ni siquiera los mismos programas que han estado tal vez encargados de intervenir, porque el trabajo telemático es distinto a estar presencialmente en un lugar. Entonces, existe esa cifra negra que sí, ha aumentado, uno lo puede decir desde la experiencia, desde el terreno, que sí ha aumentado. Tal vez no se refleja en los números, pero sí concretamente se ha manifestado un aumento. Oye, Juan Pablo, te damos las gracias por contarnos de tu programa, Mi Abogado. Yo en este momento quiero saludar a las personas que nos están viendo, ¿ah? Quiero saludar a Dionis Cerezo, a Carlos Álvarez, a Joel Álvarez, que nos envían sus saludos, a Francisco Adaro, también Marcelo Araya, Nelson Gaitán y Sofía Pizarro. Todos ellos nos envían sus saludos y que el programa salga muy bien, nos dice. Además, por Instagram quiero saludar a quienes están conectados. Y Matías Ignacio nos dice, buena compadre, un saludo, ¿ya? No sé a quién se referirá porque aquí no vemos los nombres, y Jennifer también nos manda un saludo. Oye, José me está tirando la música, nos vamos a ir al corte, ya 2 minutitos, no sin antes contarle de nuestros auspiciadores, a Adaro Propiedades, ¿no es cierto? Corredora importante dentro de la región, Abogados Serena, Abogados Coquimbo, que pueden visitar sus páginas web, y también, ¿no es cierto?, Abogados Derecho Inmobiliario. Y el día de hoy también hagámosle publicidad, ¿no es cierto?, a El Norte, que es este medio periodístico nuevo que está saliendo y que también es un medio que le va a ir muy bien junto a esta alianza que tiene con Infórmate Serena. Así que vamos al corte. 2 minutos y volvemos con las 10 cosas que debes saber sobre la protección a la marca. Vamos y volvemos. ¿Arrendar o comprar una casa? ¿O deseas administrar y hacer crecer tu patrimonio inmobiliario? Entonces necesitas la asesoría experta de Adaro Propiedades. Con más de medio siglo en el mercado de las propiedades, sabemos perfectamente cómo administrar y hacer crecer tu patrimonio. Visítanos en www.adaropropiedades.cl. Adaro Propiedades, más de 50 años marcando la diferencia en el rubro inmobiliario.
necesitas vender. The walls were closed on me. Y hemos I vuelto a discovered that my nuestro programa Todos cash Somos Abogados el día de hoy, 15 de julio del año 2021, capítulo 9. Tenemos como invitado a Juan Pablo Segovia. Estamos junto a Consuelo, Jorge, y ahora nos corresponde ver las 10 cosas que debes saber sobre la protección de la maternidad. Y este tema surge porque estábamos conversando con Consuelo un día. Llega una persona y nos dimos cuenta que la gente no tiene mucho conocimiento, a pesar de que ella estaba embarazada y estaba trabajando, no tenía mucho conocimiento, y dijimos, oye, ¿por qué no planteamos este tema, las 10 cosas que debes saber? Porque de repente uno da por sabido ciertas cosas. Entonces ahí dijimos, ya, démosle y preparemos algo que sea para que las personas puedan, ¿no es cierto?, ver y saber qué tienen que hacer en el caso de una protección a la maternidad, ¿o no, Consuelo? Exactamente, muy interesante tema. Y bueno, todas estas normas están establecidas en el Código del Trabajo, por supuesto, en el libro segundo, y están desde el artículo 194 hasta el artículo 208, ¿ya? Y en el fondo lo que pretenden las normas es proteger la maternidad, la paternidad y en general a la familia, ¿ya? Entonces, esas son más que nada las normas que regulan lo que es el cuidado de la maternidad, ¿ya? Y en cuanto a quiénes se van a aplicar las normas, tenemos que señalar que son a todo lo que es la administración pública, la administración privada, y en el fondo a todas las empresas industriales, extractivas, agrícolas, y todas trabajadores que estén sujetos a una previsión. Esto es importante, porque, o sea, uno se da cuenta que esto también se aplica a la administración pública. Uno pudiera pensar quizás no, o sea, es aplicado a todos los trabajadores al final. Exactamente, exactamente. Ahora, estas normas, por supuesto, también tienen sanciones monetarias en caso que los empleadores no las cumplan. Y estas multas, esta sanción tiene que ver con una multa de 14 a 70 UTM, ¿ya? Y en plata podríamos decir que son 730 a 3.600.000, lo que podrían estar relacionándose la multa en caso de incumplimiento de las normas de derecho a la maternidad. Protección. Claro, es por trabajador por lo demás, ¿no? Y Exacto. además se duplica en caso de reincidencia, entonces también yo creo que es importante. Oye, Consuelo, ¿y cuáles son las normas relacionadas con la ausencia o existencia de embarazo? Porque, ¿a qué se refiere esto? Lo que pasa es que hay algunas prohibiciones que están relacionadas al empleador. En el fondo, el empleador no va a poder jamás condicionar una contratación a una trabajadora que en caso que tenga esté embarazada. Lo otro que tampoco podrá condicionar la permanencia en el trabajo de dicha trabajadora. También no podrá estar sujeta a exigirle exámenes o algún certificado para contratarla o continuar la permanencia en el trabajo. Está prohibido al empleador exigir todo ese tipo de exámenes o certificados. ¿Y qué derecho tienen las madres trabajadoras? Bueno, las madres trabajadoras tienen distintos derechos. Están con el derecho, el permiso maternal, el permiso prenatal, el permiso postnatal. También tiene derecho a un anticipo al descanso prenatal en caso de que sufra una enfermedad durante el embarazo. También podría haber una prórroga del postnatal. Y cuando se produce la prórroga es en el caso de que el parto se produzca después de las 6 semanas que establece la ley, ¿ya? Ahí también se podría producir una prórroga. Está también el fuero laboral, la anticipación del descanso prenatal y también una certificación médica gratuita para en caso de que se encuentre embarazada. Consuelo, una sexta cosa que nuestros auditores no deberían saber es cuánto dura el descanso pre y postnatal. A ver, estamos hablando de que el prenatal va a durar 6 semanas antes del parto y el postnatal son 12 semanas después del parto. Ese es el periodo de duración que tiene. Y, Consuelo, ¿en qué consiste el fuero maternal?
Eso también es importante. En el fondo, el fuero es la prohibición al empleador de poner término al contrato de trabajo, ¿ya? Durante un cierto lapso de tiempo. ¿Mm? ¿Y Es qué lapso de tiempo es, Consuelo? a ver, es un año desde que se gestó el embarazo hasta que se termine un año después que se termine el periodo prenatal. Ya, o sea, es todo el tiempo de gestación del niño, ¿no es cierto? Que esté Claro. sí, ¿no es cierto? Y hasta el año después de concluido el descanso postnatal. Exacto. Ya. Prenatal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el fuero maternal, ¿no es cierto?, se mantiene, pero ¿qué pasa si un empleador quisiera poner término a ese contrato? ¿Puede hacerlo? Claro, lo que pasa es que también la ley no es tan estricto. Hay algunos casos excepcionales en que el fuero podría terminar, ¿ya? Y eso Ya. tiene que ser a través de una sentencia, y las causales para terminar con el fuero están establecidas en la ley, ¿ya? Dentro de las causales que podemos mencionar, que las tengo acá en un Ayuda a memoria. ayuda a memoria, exactamente. ¿Dónde las dejé por acá? A ver, el hecho que se termine el contrato, si el contrato es a plazo fijo, ahí tenemos una causal para terminar con el fuero, ¿ya? En el caso de que sea un contrato fijo. Ahora, en el caso de que el contrato se termina, el motivo por el cual se originó ese contrato, por término de obra o término de faena, también es otra causal para que se produzca el término del fuero. Y por último, las causales establecidas en el artículo 160 del Código del Trabajo, ¿ya? Ya, eso puede ser por incumplimiento grave del contrato, Claro. ¿no es cierto?, por alguna de esas causales, que dan lugar, ¿no es cierto?, al término del contrato sin derecho a indemnización alguna. Falta de probidad, la inexistencia de 2 días continuados a las labores del trabajo, o durante 3 días en un mes, también dentro de las causales que establece el artículo 160. Ahora es importante señalar que el fuero se mantiene y el juez es el que determina si se aplica o no se aplica en esos casos, porque pudiera entender el juez que no se aplique y pudiera mantener el fuero. Entonces también el desafuero es algo que debe probarse y debe demostrarse ante los tribunales. Exactamente. ¿Ya? Oye, Consuelo, ¿y por cuánto tiempo se extiende el fuero maternal? Nos saltamos eso, la 8. Lo dijimos. No se lo dijeron, Carlos. Ah, ya. Hasta un año después del expirado el descanso postnatal. Ya. Después, oye, y la 10ª, cuando el empleador se encuentra obligado a proporcionar el beneficio de la sala cuna. A ver, ahí tiene que ver con el número de trabajadoras, ¿ya? La ley señala que cuando exista un número mayor a 20 trabajadoras, el empleador tiene la obligación de contar con salas cuna para el cuidado de los niños menores de 2 años. Importante entonces. Bueno, y aquí siempre es importante, no lo olviden, asesorarse con expertos, y estas han sido las 10 cosas que debes saber sobre la protección a la maternidad el día de hoy. ¿Ya? Muy bien, pues, quedamos entonces, oye, aquí Cecilia Nasser mandó un saludo, dice muchos saludos, y también seguimos saludando a las personas que nos están viendo por Instagram. Oye, Juan Pablo, hay algunas preguntas que quedaron dando vuelta por ahí, que sería a lo mejor importante poder aclararlas. Mira, la primera de ellas dice relación con la escolarización, o falta de escolarización que tú señalaste, como una situación de vulneración. ¿Podrías explicar un poquito más respecto a eso? Porque creo que es importante. ¿A qué se refiere con esa vulneración en contra de los niños? En general, bueno, se entiende que el niño tiene, o niña y niña tienen derecho a recibir a la educación. Por tanto, si se constata que existe por negligencia, el niño no está recibiendo o no está siendo resguardado en este derecho, evidentemente que es una materia que un tribunal podrá conocer y podrá dictar las medidas que sean pertinentes para que dicho derecho se vea restablecido. Entendemos que en este caso
pueden darse muchas situaciones en los tiempos que estamos viviendo de pandemia, las dificultades de conexión y todo eso. Pero si se considera que a un niño o una niña se le está vulnerando este derecho, se podrán hacer las denuncias pertinentes, o se podrá poner en conocimiento de la OPD respectiva, que funcionan prácticamente todas las comunas en nuestra región. De las 15 comunas, en 14 de las 15 existen OPD. En la comuna de La Serena hay 2 OPD, de La Serena y las compañías, y las otras comunas también. Ellos podrán articular de buena forma todas las medidas que se puedan ir adoptando para lograr que se resguarde este derecho, y si es el caso que un tribunal tenga que conocer, porque esto se obedece a una negligencia de parte de quien corresponde que resguardarlo, se tendrá que hacer. Oye, Juan Pablo. Carlos, Sí, dale, Jorge. me quedó una duda respecto de eso, Juan Pablo, porque se menciona la falta de escolarización, y ahí es donde me surge la inquietud. ¿Es el derecho a la escolarización o a recibir educación? Y lo pregunto particularmente porque existe, por ejemplo, también la enseñanza informal, y muchas personas que rinden exámenes libres, y eso está validado por la Ley General de Educación, y todos los años, y sobre todo ahora en el tiempo de pandemia, ha aumentado bastante el número de personas que están utilizando ese sistema para... No, si se entiende que el derecho a la educación, sí, bueno, si lo expresé, ahí, esa es la corrección, pero el derecho a la educación, como dices tú, la misma Ley General de Educación establece la educación formal, informal y una serie de variables. Entonces, pero es la educación la que el niño y adolescente debe recibir. ¿Y esta figura, sabes tú, si se mantiene en lo que es la nueva legislación que se está tramitando en el Congreso respecto a los sistemas de derechos de garantías de la niñez, niños, niñas y adolescentes? ¿Estás al tanto tú más o menos de eso, no? Te mentiría si me explayo sobre el punto, no te podría dar una respuesta. Es que eso es muy incipiente, simplemente era por si lo conocías. Sí. Oye, Juan Pablo, siguiendo con el tema de la escolarización, por ejemplo, ¿qué pasa con los gitanos, los famosos gitanos? ¿Cómo choca este derecho ahí de no tener educación con una creencia que es de ellos, de que ellos se hacen en la calle, que son vendedores, o sea, acá hay un choque, choca una etnia, ¿no es cierto?, un pueblo junto con la educación. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Hay vulneración o no? En sí, obviamente que siempre deben respetarse las distintas concepciones o valoraciones que tienen las propias en los distintos grupos culturales, en virtud del principio de la interculturalidad, que también es parte del enfoque de derecho. Pero yo creo que a veces se entiende o se suele tener un prejuicio en cuanto a que, por ejemplo, los gitanos no desean incorporarse al sistema educativo. Yo creo que no es tan así. Lo hemos visto nosotros, por lo menos nosotros estamos incorporados en la región a una mesa que está destinada al trabajo con los niños y niñas adolescentes en campamentos gitanos, en el cual uno de los principales aspectos que se está desarrollando es el derecho a la educación, y recogido de la misma dicho de los propios niños, o sea, los mismos niños que están en los campamentos gitanos manifiestan a las personas que concurren a dichos lugares su deseo de recibir formación, de adecuarse obviamente a su cultura, pero recibir instrucción porque ven que es necesario para poder desarrollarse de mejor forma. Entonces es un trabajo que se está haciendo incipiente, es complejo, por cuanto el hecho de esta vida nómada que desarrollan es bastante difícil poder mantener un sistema o adscrito un sistema regular, pero ahí está un poco la labor de la institucionalidad de toda la sociedad civil en general, que pueda ayudar a poder brindar la educación, porque también parte, como digo, de un anhelo incluso de los mismos niños, entonces eso tiene que ser recogido. Juan Pablo, una consulta, entendiendo que el programa que ustedes tienen está dependiendo de la Corporación de Asistencia Judicial. ¿Ustedes tienen una organización símil en cuanto, porque se supone que la corporación es para la gente en caso de curso? ¿Qué pasa en caso de que no califique para ese tipo de clase social, pero que sin embargo necesite la protección de los niños? ¿Qué pasa ahí? ¿Tienen ustedes alguna organización parecida o símil? No sé si representan a todos al final. En particular nosotros como... No creo que nos representan a todos porque ellos dependen de la corporación, entonces tienen un...
No, un rango social. no tenemos, como programa, no tenemos una limitante o una calificación socioeconómica previa. O sea, como la Ah, representación va dada hacia el niño, la niña y la adolescente que ha sido vulnerado en sus derechos y está en esta modalidad de poder alternativo, ahí no hay distingo en cuanto a situación socioeconómica. qué bien. Súper. Claro, al final es como que el Ministerio de Justicia dice, a ver, ¿quién va a administrar los dineros? Y se lo pasa a la corporación y la corporación Así crea el es, programa, ¿no? así Eso es. es. Pero en ese caso no entra el tema del privilegio de pobreza en este Claro. caso. En este caso, para este programa. Es un poco lo que O pasa sea, con el CABI, ¿no? sí, Que el igual centro el de apoyo a privilegio de víctimas pobreza como tal, el privilegio del documento que uno lo presenta en las causas y que también te posibilita acceder a ciertos beneficios, también lo presentamos, o sea, también lo ocupamos en la medida que ejerzamos algún otro tipo de acción, porque la representación de nosotros no es únicamente en materia proteccional en las causas P o las causas X que todos conocemos que se ventilan ante los jueces de familia, sino que ejercemos todas las acciones en el ámbito civil, otras acciones de familia, nos involucramos en el ámbito penal, entonces sí, a veces tenemos que acudir a ocupar este certificado de privilegio de pobreza, pero en la pregunta inicial no tenemos ningún tipo de calificación o de Juan Pablo, categorización. ahí se me quedó una pregunta a mí en el tintero, y era, ¿cómo son derivados los niños, po? O sea, ¿llegan de derivación directa del tribunal o las personas van y golpean en la oficina de usted y dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito que me representen? Porque, Aparece una denuncia. claro, no. Generalmente la vía más normal es que seamos designados, como insisto, como tenemos que ver con niños que en virtud de una medida de protección o una medida cautelar, insisto, causa P o causa X, ocupando la nomenclatura de familia, están en esta modalidad de cuidado alternativa, por tanto ya hay una causa proteccional en curso y es el tribunal que nos designa como curador al líder, ya sea de oficio o bien que nosotros hagamos la solicitud en un determinado caso en virtud de información que hemos recabado, sea de las atenciones o de las visitas presenciales que se hacen, o bien que la misma residencia, los FAE u otros programas u otras instituciones nos solicitan hacer la O petición. sea, no es que la persona llegue directamente y diga, ¿sabes qué? Quiero que me representen. No, eso no ocurre, porque solo están derivados desde los tribunales o desde los programas. Quizás en un tiempo más se abra esto, ¿no? Podría darse el caso, pues, bien en extremo, pero podría darse el caso que venga, no sé, un niño y diga, yo creo que me represente, yo estoy en una familia, yo estoy con un FAE, por ejemplo. Y ahí, obviamente, si se cuadra dentro de nuestro perfil de usuario, lo vamos a hacer. Ahora, si llega una persona, ¿no es cierto?, llega a golpear la puerta de ustedes lo derivarán a la institución que corresponde, en este caso a una OPD. Así es. Se hace la derivación a la CAJ o a la institución que corresponde. Perfecto. Oye, Juan Pablo, ya para terminar, porque nos queda un minutito, solo a otra cosa que se me quedó ahí en el tintero a mí, como pregunta, era el tema del maltrato sexual. O sea, ¿se considerará maltrato, por ejemplo, que un tío le dé un beso a un niño o a una niña, ¿no es cierto?, sin su consentimiento, cuando el papá le dice, sí, dele un besito al tío? ¿Eso es considerado maltrato, no? ¿O abuso? ¿Cómo lo podríamos...? ¿Ah? ¿Qué ves tú ahí? Si es que puede ser abuso, o sea, ahí hay una línea bastante fina en cuanto a la conceptualización o la tipificación del delito, o sea, si es un acto de significación sexual, o sea, tendríamos que entrar, para ese ejemplo particular tendríamos que entrar a determinar. Pero si a lo que voy yo, ¿no es cierto?, es si el tío lo ve con ánimo libidinoso, claro, un acto de significación sexual, pero yo voy respecto de que el papá obligue a darle un beso al tío. Ese es maltrato, ¿no? O sea, si constituye, podrá entenderse una vulneración claramente, si estamos obligando a un niño a hacer algo que no quiere, claramente una vulneración. Será merecedor de una medida de una distinta intensidad, es otra cosa, pero si tomamos como base que el niño no tiene por qué ser obligado a hacer nada, ya es una transgresión a un derecho fundamental. Perfecto. Oye, Juan Pablo, ahí, bueno, contarle a la gente que Juan Pablo fue defensor penal durante mucho tiempo, así que ahí lo vamos a dejar comprometido para una próxima vez para poder invitarlo y hablar de estos temas penales que también son re interesantes y que quedaron ahí en la palestra, ¿no es cierto?, de ver efectivamente cuándo estamos ante un delito, cuándo no, y esa pequeña y delgada línea divisoria. Ahí Keki nos dice, no deberían los niños, niñas y niños y niñes, dice, ser obligados a nada. Sí, compartimos eso, ¿no es cierto?
obvio, siempre respetando sus derechos, yo creo que es lo más relevante, solo se quería poner para el ejemplo, ¿ya? Para el ejemplo de poder entender. Oye, ya José me está poniendo la música, hoy Juan Pablo, no sé qué te pareció, palabra al cierre para ir cerrando el presente programa. No, Carlito, muchas gracias, insisto, lo que dijeron al comienzo es muy grato, bueno, contigo nos conocemos desde hace un buen tiempo ya, tengo la oportunidad de compartir algunos espacios laborales y siempre muy grato volver a encontrarnos, así con los tres también ha sido muy, muy rico este espacio, se ha pasado súper rápido, así que feliz de haber dado a conocer un poquito de lo que estamos haciendo de este programa, de lo que se está haciendo por la infancia a nivel regional, que queda mucho por hacer y bueno, cuando quieran estamos a su disposición. Muchas gracias. Consuelo, palabra al cierre. Nada, agradecer a Juan Pablo. Los niños son el futuro de Chile. Es un germen que ojalá la institución que tú estás ahí a cargo pueda hacer mucho por ellos y felicitaciones por la labor que hacen. Y bueno, nosotros nos vemos, queridos amigos, colegas, el próximo jueves con otro tema tan interesante como el de hoy. Gracias, Jorge, palabra al cierre. Así es, Consuelo, exactamente. Bueno, por mi parte también reiterar los agradecimientos y las felicitaciones a Juan Pablo. La verdad es que ha sido valiosísima la información que nos ha aportado esta noche y muy loable la labor que él realiza en conjunto con su equipo. Así que vayan nuevamente las felicitaciones para él. Y tal como dice Consuelo, la próxima semana, Dios mediante, estaremos aquí nuevamente aportando con más temas de interés jurídico. Así que no olvidar que los días jueves a las 21 horas todos somos abogados. Oye, yo también me despido muy contento porque en realidad fue muy interesante lo que nos contó Juan Pablo hoy día, porque tuvimos la posibilidad de conversar con él de este nuevo programa, de saber lo que realizan. Y ahí al final nos están haciendo varias preguntas, pero ya el programa está terminando, así que aquí le decimos que llegó tarde, porque ya no, pero le agradecemos lo que nos está comentando. Agradecer también a las personas que se conectaron por Facebook, por Instagram, ¿no es cierto? Y a quienes los ven. Oye, y una cosa antes de irme, mire, yo hoy día ando de sorpresa. Quiero mostrarle a todos que, oye, pueden revisar todos los programas de Todos Somos Abogados, aquí están en YouTube, capítulo 1, capítulo 6, y ahí está capítulo 4, y pueden revisarlos todos y cada uno con total tranquilidad si hay algún tema. Ahí quedan para que ustedes también los puedan ver todos en formato digital, ¿no es cierto? Y para poder revisarlo. Así que soy Carlos Álvarez, los vemos el próximo jueves en un nuevo capítulo por Infórmate Serena de Todos Somos Abogados. Nos vemos. Chao, chao. ¿Arrendar o comprar una casa? ¿O deseas administrar y hacer crecer tu patrimonio inmobiliario? Entonces necesitas la asesoría experta de Adaro Propiedades. Con más de medio siglo en el mercado de las propiedades, sabemos perfectamente cómo administrar y hacer crecer tu patrimonio. Visítanos en www.adaropropiedades.cl. Adaro Propiedades, más de 50 años marcando la diferencia en el rubro inmobiliario.